Bien, empezamos hoy una nueva serie de estudios y quisiera comenzar, pero por favor leamos juntos en Isaías capítulo 61, versículo 3, una profecía del Antiguo Testamento, que Jesús la citó en Lucas capítulo 4. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este pasaje, si usted se acuerda, Jesús lo citó en Lucas capítulo 4 cuando estaba por comenzar su ministerio terrenal. Bien, el Señor lo que dice es que Jesús vino, que fue enviado por el Padre. El Señor fue enviado, Él vino con una misión. Bien, y la misión de Jesús aquí está resumida y Él la cita en Lucas capítulo 4. Solo que en Lucas capítulo 4, Él termina en la primera parte del versículo 2, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó Jesús de leer. Pero continúa diciendo Isaías, y el día de venganza del Dios nuestro, porque el plan redentor continúa. Quiero plantearles un problema que me ha estado ocupando durante varios tiempos, le está dando vuelta en la cabeza y lo vamos a ir conversando, pero básicamente tiene que ver con diferentes elementos. Bien, no sé usted si se ha dado cuenta que hoy día se habla mucho de la espiritualidad, en todo lugar, en todo lugar. Usted ve, por ejemplo, ¿verdad?, en los canales de televisión, ve personajes famosos hablando de su espiritualidad y que ellos oran y que ellos leen la Biblia u otros libros y estas manifestaciones, ¿verdad?, de espiritual, y todo es espiritual. Y a primera vista parecería como, está bien. O sea, qué bien que esta gente, ¿verdad?, que está hablando estas cosas, está viviendo supuestamente una fe. Esta gente habla de una espiritualidad, bien, pero esta gente no está viviendo conforme a los principios bíblicos, no está viviendo guardando la palabra de Dios. Bien, entonces nos encontramos en un dilema, en una situación donde verbalmente, bien, muchos dicen, sí, yo amo a Dios, o yo tengo cierta comunión con Dios. Hace años en un campamento, estaba con un muchacho, creo que no era creyente, ¿verdad? El apodo era Tigger. Todos saben quién es Tigger, ¿verdad? ¿Quién sabe quién es Tigger? El de Winnie Pooh, por supuesto, el único. ¿Alguien lo sabía? Ustedes no tienen hijas, entonces. Le decían Tigger, y hablando con Tigger, ¿verdad? Hablando ahí, y me dice, vea, suave un toque, compa. El Barbas y yo tenemos un trato diferente. Y yo, ¿quién? El Barbas y yo. ¿Cómo? ¿Quién? Y no, yo no conocía el término Barbas, ¿verdad? Y ahí aprendí que así le dicen a Dios, el Barbas, ¿verdad? Entonces Tigger me estaba hablando del Barbas, ¿verdad? Y cómo este Tigger, tenía una relación diferente con Dios, porque él se entendía con Dios a su manera, a su forma, ¿verdad? Yo practico mi forma de acercarme a Dios, yo tengo mi relación con Dios. Ahora, eso es lo que se dice. Pero cuando llegamos al punto de lo que se vive, era muy distinto lo que Tigger u otro personaje dice a cómo se vive. Ahora, no caigamos en el error de pensar que es lo mismo espiritualidad que cristianismo, porque no es lo mismo. No es lo mismo la espiritualidad que el cristianismo. La espiritualidad tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Pueden ser muchas formas de cómo se expresa una espiritualidad. Hoy, en nuestras queridas y benditas redes sociales, se habla mucho de mi conexión con mi yo interior y todas esas cuestiones, ¿verdad? Lo mezclan con el cristianismo, sus mantras, sus chakras, todos estos enredos lo mezclan con el cristianismo. Ahora, ¿es eso correcto? ¿Es eso lo que realmente nosotros, con lo que acabamos de cantar, asombroso es nuestro Dios
Y Erwin nos exhortaba a que pensáramos lo que estamos cantando de esta persona, de Jesús, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y lamentablemente esta forma de pensar tan superficial de la espiritualidad y también de lo que tradicionalmente se conoce como cristianismo, muchas veces se da por sentado o se toma muy liviano el nombre de Jesús. Cuando venimos a Hechos capítulo 4 y vamos a ver ese título, no hay otro nombre, porque no lo hay, vamos a verlo durante estos próximos 3 meses. Vamos a entrar a desarrollar un tema, ya lo vamos a proponer, ¿verdad? Pero vamos a verlo por los próximos 3 meses. ¿Por qué? Estamos a punto de llegar a Navidad. En 2 meses ya estamos en los primeros días de Navidad y todo va a ser lo mismo de siempre, ¿verdad? Ahora mi esposa, que fuimos de viaje, me compró un cosito del Grinch para poner en el árbol de Navidad. Excelente, yo lo voy a poner de primero, ¿verdad? Empieza toda la Navidad y está todo bien. Excelente, perfecto, bien, todo bien. Ahora, mi asunto es este. Si somos creyentes, si creemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, yo le pregunto a usted, ¿cómo vamos a enfocarnos esta próxima Navidad? ¿Cuál va a ser el centro de nuestra Navidad? En mi casa tenemos tradiciones, vemos ciertas películas, comemos tamales, vamos a comprar el árbol, se decora, cena el 24, asado el 31, perfecto, todo excelente, dele viaje, no hay problema. El punto es, ¿cómo nosotros vamos a celebrar esta Navidad de una manera diferente? Porque en Navidad se trata supuestamente del nacimiento de Jesús, o al menos es lo que pretendemos celebrar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, como una iglesia misional, como una iglesia que vive en función de su Señor, va a celebrar la Navidad? Voy un poco más adentro. ¿Cómo nosotros, siendo la iglesia misional, la iglesia más allá del domingo, es lo que quiero decir, vamos a vivir esta realidad de que no hay otro nombre? ¿Cuántas veces nosotros reflexionamos día con día dándole gracias a Dios por la obra redentora de Cristo Jesús? ¿Cuántas mañanas nos levantamos diciendo, Señor Jesús, te adoro porque diste tu vida por mí y me diste vida nueva? ¿Cuánto reflexionamos en la muerte, resurrección, en la ascensión? ¿Cuánto pensamos en la segunda venida de Cristo y su eterno reino, mientras vivimos de la vida abundante que Él nos da en este mundo? ¿Cuánto? Probablemente la respuesta honesta sea poco. Entonces, ¿cómo nosotros decimos, y aquí me pongo yo en primer lugar, cómo nosotros decimos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, pero en el día a día vivo exactamente igual como si nada pasara, sin recordar que Jesús es nuestro Salvador? Bien, entonces, no confundamos este asunto. Además, bueno, eso voy a avanzar. Bien, la espiritualidad que hablaba anteriormente, la moderna, la postmoderna más bien, habla sobre una experiencia más que una revelación. En otro campamento hace años también me acuerdo una muchacha que se enojaba porque yo quiero que me hablen de su experiencia, no de la palabra de Dios. Y se enojaba, hizo un bochinche porque quería oír la experiencia. La experiencia ayuda, por supuesto que sí, es parte de nuestra vida. Pero sobreponer la experiencia a la revelación, la espiritualidad no es lo mismo que cristianismo, ya lo mencionamos. El cristianismo, y esto es un gran descubrimiento, una revelación divina, el cristianismo se basa en Cristo. ¿Podemos nosotros ser cristianos sin Cristo? ¿Saben qué querían hacer los fariseos? Los fariseos, los sospechosos de siempre, estos enemigos, ¿verdad?, de los evangelios, estos hombres con sus túnicas largas, con sus barbas, con toda su religiosidad, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que querían? Ellos querían ser santos sin el santo. Eso es lo que buscaban los fariseos. Si cumplimos la ley y si se acomodan a mis formas, entonces seremos santos. Error. No podían ser santos sin el santo. Nosotros queremos o pretendemos ser cristianos sin el Cristo. ¿O cómo podemos ser cristianos sin el Cristo? ¿Cómo? No se puede. Entonces volvemos al punto, bien, de recordar algo que es algo fundamental, de que el cristianismo está basado en Cristo. Segundo, hablamos de la espiritualidad bíblica y está fundamentada en diferentes elementos. ¿En qué? En el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en la adoración en Dios.
Y como todo Efesios enseña, solo aquellos que están en Cristo, estando en Cristo. Ahora, ¿cómo definimos espiritualidad? Bien, Riley lo define de esta manera. Espiritualidad es una relación adulta con el Espíritu Santo. Muy bien, una relación adulta con el Espíritu Santo. Bien, ¿cómo es una relación adulta? Es una relación madura. Es una relación donde podemos sentarnos, en un sentido figurado por supuesto, y entender, oír, percibir lo que Él dice y vivirlo en el día con día. El poder acudir a Él y tener esta relación madura con el Señor. ¿Podemos tener esta relación madura sin el Señor? No, no se puede. Entonces, esa espiritualidad superficial que hoy se habla en diferentes ámbitos no es más que otra cosa que no cristianismo. Quiero leer esto rápidamente. Dice, la espiritualidad no es meramente la cesación de las cosas que se llaman mundanales, sino la producción de la vida divina. El cristianismo no llegaría a ser espiritual si se abstuviera de toda mundanalidad, porque le faltarían todas las manifestaciones del Espíritu. Bien, me encanta esto como Schaffer, que es su autor, lo dice. La espiritualidad no es dejar de pecar. Vea, si yo consigo dejar de pecar, todo está bien. Voy a ser un buen cristiano. Va mucho más allá de eso. Porque no es una reforma, no es un cambio de conducta meramente. Bien, sino que es la producción de la vida divina. El Espíritu Santo quiere y está listo y nosotros ya predispuestos ¿para qué? Para que se vaya produciendo esa vida. Ya la tenemos, no nos confundamos, ya la tenemos. Tenemos segura nuestra vida eterna, bien, nuestra salvación eterna. Pero en el día a día podemos ir disfrutando de la producción de la vida divina, que es lo que Efesios habla en el capítulo 4 cuando dice, cambien su forma de pensar. Es decir, ya no vivo más estos aspectos limitados como los fariseos, sino que vivo ¿qué? Vivo la fe viva que tenemos en Cristo. Más adelante, el próximo año, vamos a hacer una serie de estudios ya, con este nombre, Religión a la Carta. Bien, cuando hablamos de religión a la carta, es el problema que estamos enfrentando, y viene con la espiritualidad, de una iglesia de consumo. ¿Qué quiero decir? Que los creyentes en todo el mundo, no hablo de la iglesia del lugar, aquí somos todos perfectos, no se confunda aquí, eso es para otros, ¿verdad? Ni usted ni yo somos así. Enfrentamos una situación de una iglesia de domingo, una iglesia donde simplemente soy cristiano el domingo de 10 a 11:45 y ni se le ocurre al pastor durar más porque tengo que irme. Y ya llego y el domingo me preparo y el lunes entro en mi vida secular, se me olvida el cristianismo. Entonces vengo a la iglesia, consumo iglesia, participo de todos los programas, consumo los programas, bien, consumo esa actividad, pero en mí no hay transformación, en mí no hay producción de la vida divina día con día, menos que voy a abrir la palabra de Dios, menos que voy a orar constantemente, menos que voy a tener comunión con hermanos y participo de la cena del Señor simplemente como parte del domingo nada más. Doy la ofrenda, por supuesto, eso no puede faltar, ¿verdad? Doy la ofrenda y me desentiendo de todo lo demás. Esa es una iglesia de consumo. Esa es la iglesia que Hechos y las cartas en el Nuevo Testamento nos enseña. Cuando hablemos de esto, vamos a hablar un poco de la diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Ahora, todo esto, ¿por qué lo digo? Tengo un punto, créame, espero. Cuando hablamos de estos aspectos, es porque como iglesia, y otra vez hablo en términos generales, cada quien tome lo que tiene que aprender como yo estoy tomando para mí. Cuando hablamos de estos conceptos, de esta religión a la carta, que yo escojo lo que quiero, esto sí, esto no, esto está muy bonito porque es fácil, creo que hay un problema fundamental. Es que estamos olvidándonos de Jesús como el centro de nuestra adoración, de la vida eterna que Él nos dio, que disfrutaremos por la eternidad, que ya somos justificados, y la nueva vida que tenemos en Cristo aquí y ahora. Nos olvidamos de esto. Por eso pregunté, ¿cuánto reflexionamos, cuánto tiempo invertimos nosotros en buscar del Señor constantemente? Probablemente no sea mucho. Ahora, cuando hablamos de la historia de la humanidad, bien, hay una línea muy interesante que usted la puede ver de Génesis y Apocalipsis, que tiene que ver con todo ese aspecto. En todos estos aspectos, la creación, la caída, la redención y la restauración, Cristo está presente.
Cristo está presente. Cristo es el creador de todas las cosas. En la caída Jesús va a ser el reconciliador de toda la humanidad. En la redención Él es el redentor, Él es nuestro redentor. Y en la restauración Él es el restaurador de todas las cosas. Hay una línea de principio a fin por la eternidad donde Cristo está presente. Cristo no se queda en el nacimiento y los 33 años que vivió. Cristo es eterno. ¿Qué nos importa a nosotros el Cristo preencarnado? Hemos reflexionado en eso. ¿Dónde estaba Cristo antes de la encarnación? ¿Qué implica que el Mesías se encarnara? ¿Qué implica que sus enseñanzas? ¿Por qué la transfiguración está en todos los evangelios? ¿Por qué los milagros? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Qué implica la ascensión de Cristo para nosotros? ¿Qué hace Cristo hoy? ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Hoy todo el mundo se asusta por lo que está pasando en Israel y ahí sí piensan en la venida de Cristo, ¿verdad? Pero en otro momento no. Hace una semana nadie pensaba en la segunda venida. Hoy, como todo pasa, o ese conflicto en Israel y en el Líbano y en Gaza, ahora sí. No debería ser así. ¿Y qué pasa con el reino eterno de Cristo? Ahora, el primer versículo que habla de Cristo es Génesis 3:15. Dice que la simiente de la mujer va a restaurar todas las cosas. Y en Apocalipsis 22:20 dice, Señor, ven pronto, por favor, ven pronto. Y en todo ese espacio de nuestra historia, ahí está Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros, qué nos ha pasado? Que nos hemos olvidado de centralizar a la persona del Cristo resucitado. Y me gusta mucho hablar en estos términos. El Cristo encarnado. Lo que implica, lea Hebreos capítulo 2, el Cristo encarnado. Hablemos del concepto, del término, el Cristo resucitado. ¿Qué implicación tiene para mi vida el Cristo resucitado? Ahora, Isaías, ¿se acuerdan? Isaías, que lo leemos un montón en Navidad. Llamará su nombre Príncipe Eterno. ¿Se acuerdan, verdad? Hay una canción, ¿verdad? Y todo esto. ¿Quieren que les cante? No, mentira. Pero el admirable, cuando leemos en Isaías 9, el admirable fue menospreciado para que pudiéramos ser aceptos en Él. El consejero fue a la cruz contra toda lógica para redimirnos. El Dios fuerte se hizo débil para que pudiéramos tener vida nueva. El Padre eterno se hizo un hijo terrenal, maltratado y escupido. El príncipe de paz experimentó el más profundo dolor y sufrimiento por mí. Y nosotros, queridos hermanos, seguimos siendo una iglesia de consumo. Seguimos siendo una iglesia de domingo. Seguimos siendo una iglesia donde el domingo de 10 a 12 soy cristiano y después no pasa nada. Sé que muchos aquí su fe la viven todos los días. O procuramos vivir nuestra fe todos los días. Pero es así para todos. ¿Somos todos nosotros realmente conscientes de estas implicaciones? Por eso cuando leía Isaías y pensaba en la Navidad, a mí me gusta Navidad. Yo no sé por qué me dicen el Grinch. ¿Por qué? Me gusta mucho algunas prácticas de la Navidad. Me cansa el consumismo. Me cansa la superficialidad, pero eso es punto de aparte. Cuando yo leía esto y están los cuadritos, príncipe, y lo es, por supuesto que lo es, pero nadie piensa en estas verdades, de que, por ejemplo, el príncipe de paz experimentó el más profundo dolor para yo ser salvo. Si comenzamos a reflexionar en la última línea, el príncipe de paz experimentó el más profundo dolor y sufrimiento por mí. Si lo reflexionamos día con día y centralizamos nuestra vida en la persona del Cristo resucitado, en la resurrección de Cristo, ¿no va a cambiar esto mi forma de pensar, de vivir, de enfrentar la vida diaria en lo que sea que hagamos? Cada uno en su área. Si usted es una maestra, un maestro, un ingeniero, un médico, un pastor, un estudiante, una ama de casa, lo que sea, no importa. Centralizar a este príncipe de paz, a este Dios eterno que se hizo temporal por nosotros, en su humanidad, quiero decir, de Cristo. Bien, creo que va a ser muy importante y es lo que vamos a comenzar en estos 3 meses. De paso, adelanto, estos 2 meses, octubre y noviembre, es temporada de grupos. Así que estos temas los vamos a reflexionar en los grupos que empiezan esta semana. Pero vamos a continuar con el tema en diciembre. Y en diciembre vamos a centrarnos en elementos tan importantes
Por ejemplo, para el primer domingo de diciembre, domingo 3, vamos a hablar de la resurrección del Cristo encarnado. Después hablaremos de la ascensión de Cristo en Navidad. Sí, en Navidad. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y de su reino eterno. En Navidad. Pero Blanca Navidad, vamos a hablar de Blanca Navidad. Vamos a hablar del Cristo resucitado y el Cristo que viene para darle sentido a nuestra Navidad. ¿Vamos a seguir con nuestras tradiciones? Por supuesto que sí. ¿Vamos a comer tamales? Sí. ¿Van a poner el árbol de ahí? 50 lugar, pónganlo, si no, no lo pongan, no importa. ¿Vamos a decorar? Probablemente que sí. ¿Vamos a cantar villancicos? Posiblemente, esperemos, quizá. Sí, por supuesto, todo va a seguir igual. No estamos, depende del presupuesto. No vamos a cantar villancicos. Todo va a seguir igual. Vamos a disfrutarlo igual. Vamos a comprar regalos. Va a seguir. El punto es si voy a seguir en la misma superficialidad sin Cristo, o a partir de ahora voy a centrar y voy a postrarme delante del Cristo resucitado, aquel que está por venir, y que Él transforme toda mi vida de adentro hacia afuera, porque logro centralizar mi vida en el Dios viviente, en el Cristo viviente, en el Cristo resucitado, y no simplemente en una vida, en una religiosidad. Hablo de la iglesia en términos generales, por supuesto, bien, pero para definir una espiritualidad correcta y desarrollar correctamente una iglesia misional, es fundamental establecer a Cristo como el centro. Ahora en la mañana, leía, y con eso termino esa parte, Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos 1, 3. Lo he leído 1000 veces, pero hasta hoy lo pude leer con más comprensión. Dice, leamos del 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Muy bien. A quienes también después de haber padecido, el Cristo que murió y resucitó, bien, se presentó con muchas pruebas indubitables. Este es el Cristo resucitado. Bien, pruebas sin duda. Apareciéndoseles durante 40 días. Bien, estuvo con ellos 40 días. ¿Y qué hizo? Hablándoles acerca del reino de Dios. Vean todos los elementos. Y leemos el versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús resucitado aparece a sus discípulos, ¿qué es lo que hace? Les habla del reino de Dios. Y el reino de Dios, mis queridos hermanos, es más que la reunión del domingo de 1:30. El reino de Dios es más que la iglesia como una organización. El reino de Dios tiene más que ver con una iglesia que es un organismo, no una organización. Y hay una diferencia gigantesca entre un organismo y una organización. Son cosas muy distintas. Cuando nosotros logramos de una forma intencional colocar al Cristo resucitado como el centro de nuestra fe, vamos a comenzar a vivir no solamente una vida con misión, bien, donde estoy en el entorno de cada uno, donde usted está hoy día, bien, va a vivir su vida con misión. No va a vivir su vida como el culto del domingo, la ofrenda y me voy. Una vida con misión. Y además va a contribuir al desarrollo de una iglesia que ha entendido cuál es su misión. Algo que es también interesante pensar es que muchas veces cuando queremos comenzar una iglesia, conseguimos un edificio y buscamos la gente. Y yo no veo eso en Hechos. Yo veo en Hechos que cuando los creyentes comienzan a vivir su misión y comienzan a compartir, a edificarse, a sostenerse, cuando tienen al Cristo resucitado como el centro de su vida, naturalmente, orgánicamente, como un organismo, este grupo de personas florece en una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? El Cristo resucitado. Ahí es donde va a radicar la centralidad de nuestra fe, de nuestra devoción, de nuestro cristianismo. Dijimos entonces de centrar nuestra fe, nuestra vida en el Cristo resucitado. Bien, ¿en quién es Él? ¿Qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida? Y en que podemos tener una vida plena y
abundante. Bien, ahora, estos meses, como lo dijimos anteriormente, vamos a estudiar esta doctrina, la doctrina de Cristo. Octubre, noviembre, diciembre, vamos a concentrarnos en hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, primero, ¿qué es la cristología? La cristología es el estudio sistemático y ordenado, bien, que tiene como objeto estudiar la obra de Cristo. Pues lógicamente la vida y obra de Cristo. Ahora, la forma en que lo vamos a hacer es estableciendo primeramente en la primera parte un fundamento teológico, bien, y en la segunda parte lo vamos a poner de una forma muy práctica. Así que es la forma en cómo nos vamos a concentrar. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 1. Vamos a leer versículos 1 en adelante. Juan capítulo 1. Y aquí empezamos ya a hablar de el Cristo. Dice, en el principio era el verbo. Bien, esta palabra verbo es muy importante, la palabra logos, que es el discurso, la expresión, bien, la palabra viva. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien, sigamos bien con Cristo acá en Juan. Dice versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense todo lo que aquí menciona Juan sobre Jesús. ¿Qué dice? Habla de su eternidad, en el principio era el verbo. Habla de su deidad, el verbo era Dios. En el versículo 3 habla del verbo Cristo como creador de todas las cosas. En el versículo 4 habla de que Él es la vida, en Él está la vida. Esta figura es bien filosófica, si queremos decirlo así, porque es la expresión de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es esto. Bien, es el discurso, es la expresión de Dios. La palabra logos en la cultura griega era sumamente importante, era ya lo he dicho muchas veces, esa expresión del Señor. Ahora, en el versículo 6 menciona a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene a dar testimonio de la luz. Él no es la luz. Pero fíjese más adelante, por favor, en el versículo 9. Dice el 9. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Él estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Cristo vino y no lo reconocieron. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fue rechazado directamente por el pueblo de Israel, como el Mesías fue rechazado. Versículo 12. Mas, y este versículo tiene que generar mucha esperanza, mas a todos los que le recibieron, todos, no importa quién sea, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Cristo vino, y a todo aquel que pone su fe en Él, es hecho, se le da la identidad de hijo de Dios. ¿Se acuerdan el capítulo 63 de Isaías que mencionamos? Que Él venía a anunciar las buenas nuevas. Ya vino. Ahora fíjense un poco más adelante, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, lo vimos. Reconocimos al Mesías, pero yendo más allá todavía, cuando vemos esta palabra en el versículo 14, habitó, la palabra literalmente es tabernaculizó, y tiene que ver con las fiestas de los judíos donde, ¿se acuerdan? Hacían tabernáculos en ramadas por algunos días. Venían, estaban algunos días, vivían ahí celebrando ciertas fiestas dadas por Dios. Ahora, Cristo hizo lo mismo, Él del cielo descendió a la tierra y tabernaculizó, se hizo hombre, entró en ese tabernáculo carnal, ¿para qué? Para habitar en medio de nosotros, bien, y ver la gloria que iba a manifestar. Filipenses capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo está hablando sobre el no mirar por lo suyo propio, sino considerar también a los demás. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, un sentido de humildad. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces en este momento Pablo exhorta a la iglesia en Filipos para que ellos asuman la actitud humilde de Cristo. ¿Cuál fue la actitud humilde de Cristo? Él no se quedó en el cielo, en la eternidad, bien, con su forma de Dios, sino que descendió. Dice que se despojó. Y hay muchas teorías en cuanto a este despojarse, pero solamente voy a decir dos cosas. Uno, no significa que Jesús dejó de ser Dios. Hay gente que cree que cuando Cristo vino a la tierra dejó de ser Dios. Fue una herejía, creo que del siglo II. Jesús siguió siendo Dios totalmente. Él no pierde sus atributos. Y segundo, tiene que ver más con un no uso voluntario de sus atributos. Es decir, Jesús anduvo siendo Dios, voluntariamente dijo, no voy a hacer uso de estos atributos. De esa manera caminó en oración, en dependencia del Espíritu Santo, descansando su cuerpo, alimentándose, etc. Pero el punto en todo esto es la misión de Cristo. Estando en una condición eterna como Dios, no tuvo problema, para usar una expresión, en dejar ese esquema, es la palabra literal, ese esquema, sino que tomó otro esquema, y el esquema es forma de hombre. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito asume un esquema diferente? Con el propósito de habitar en medio de esta humanidad perdida. Es decir, muchas veces nosotros pensamos de que estamos viviendo la vida cristiana para ir al cielo. Cuando vaya al cielo voy a ver a Dios. Yo lo que entiendo aquí es que Dios vino a los hombres. Y yo lo que veo en la eternidad, lo estaremos más adelante, es que el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde va a estar la humanidad salva por Él, y Él va a habitar con esta humanidad. Entonces fíjense cómo estos conceptos que tenemos preconcebidos, yo voy al cielo, no vamos a ir al cielo. Él va a venir a habitar con nosotros. Él va a seguir habitando con nosotros. Es parte de la misión que tiene el Señor. Ahora en el versículo 9 dice, por lo cual, versículos 7 y 8, bien, de esta obra redentora de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Bien, este es el nombre del Hijo de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El final de la obra redentora de Cristo va a encontrarse con todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de rodillas, confesando verbalmente, como dice acá, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Entonces, ¿por qué leo estos textos, tanto en Juan como en Filipenses? Notemos la centralidad de Cristo, bien, como quien está en el centro de la historia de la redención de la humanidad. Cuando la iglesia, hablo en términos generales, logremos centrar a Cristo como nuestro centro de adoración, cuando como cristianos centremos a Cristo como nuestro centro de adoración y no la iglesia organizada, y creo que ya hablamos en la primera parte sobre esto, nuestra forma de pensar y vivir va a cambiar. Si seguimos pensando nosotros en que la iglesia es el culto del domingo de 10 a 12, el grupo pequeño del jueves, las mujeres los sábados, lo que sea, no importa, hombre, mujer, lo que sea, y de vuelta al culto, o sea, yo no noto nada diferente en eso. No sé si se lo yo muy raro o qué, probablemente que sí, pero no veo algo diferente, no veo una fe activa. El simplemente tener esta dimensión de Cristo, pero no sé si logramos dimensionar nosotros lo que leímos en Juan y en Filipenses. ¿Qué implica? Implica entonces que el creyente va a estar viviendo su fe de lunes a lunes, todo el tiempo, en todo lo que hace, con un concepto de misión en su mente. Esto no significa, y se lo voy a poner en términos bien populares para que me entienda, esto no significa panderetear todo el día, no significa eso. Significa vivir de acuerdo a los propósitos con los cuales he sido creado para amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo, que es lo que la palabra nos enseña en cuanto a cómo tenemos que vivir. ¿En dónde? En todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Su trabajo, su familia,
sus amigos, sus entretenimientos, su trabajo, sus perspectivas económicas, políticas, sociales, familiares, etc. Todo es todo. Ahí donde vive la iglesia misional. No simplemente en una iglesia de consumo. ¿Cuándo llegamos a esto? Cuando Cristo es el centro entonces de nuestra adoración. Vamos a Colosenses capítulo 1, porque acá hay un texto importantísimo que lo veremos con más detenimiento más adelante. Pero en Colosas, la iglesia en Colosas era una iglesia con un problema profundamente filosófico. Había un movimiento, y lo hemos estudiado antes, creo que durante pandemia lo estudiamos, un movimiento que era el gnosticismo. Bien, el gnosticismo, esta corriente entró a la iglesia y se comenzó a mezclar con la fe cristiana. Entonces relativizaban las cosas, Jesús no era Dios, y ciertos pensamientos que los estaban básicamente apartando de la verdad. ¿Cómo llegó entonces en Colosas estos gnósticos a ser un gran problema? ¿Saben cuál fue el principal problema? Dijeron que Jesús no era Dios, que Jesús era una imagen o que era un holograma o que habían diferentes posiciones, bien, pero decían, ese Jesús no es Dios. Eres parte, los gnósticos llaman que son unos eones, que son como conexiones de seres espirituales hasta Dios, y que Jesús era el primero de esos eones, de esa conexión entre Dios y el hombre, pero que Jesús no era Dios. Y habían ciertos elementos que iban en función de esto. ¿Qué pasó con la iglesia? Comenzó a desviarse y perdió la esencia de algo muy importante. Perdió la esencia de la verdad. Perdió la esencia de la verdad. El gnosticismo en la iglesia de Colosas los apartó de la verdad y comenzaron a crear, y aquí abro comillas muy grandes, a crear su propia verdad. ¿Se puede crear la verdad? No, la verdad no se puede crear. La verdad ya ha sido revelada. Entonces pregunto, lo mismo que le preguntó Poncio Pilatos a Jesús cuando estaba frente de él. Hablando con Poncio, ¿verdad? De una forma irónica, hablando con Jesús de una forma irónica, Poncio le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero Poncio Pilato quedó como el más idiota de todos en ese momento. Porque él está frente a la verdad y no lo está viendo. Le pregunta a la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Y noten Juan, cuántas veces Juan dice la verdad, él es la verdad, esta es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en Colosenses? Quitaron la verdad. Avancemos en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestro mundo? Están quitando la verdad, están subjetivizando la verdad. Todo es relativo. Todo depende de cómo se enfoque. Lo que para usted es bueno, para mí es malo. Lo que para usted es blanco, para mí es negro. Todo depende de cómo se vea. Eso es relativo. Hay verdades absolutas. ¿Y la verdad absoluta cuál es? Es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Padre que no sea por Él. Entonces, sobre este fundamento cristológico de la verdad, ahí centramos nuestra vida. Van a venir una serie de ataques, de herejías, de pensamientos, de ideologías que van a querer sacar a Dios del pensamiento del hombre. Es lo que está pasando hoy con nuestra sociedad posmoderna. ¿Qué es lo que están haciendo? Saquemos a Dios del pensamiento de los hombres. ¿Cómo? De toda forma. Ideologías en las escuelas, en los matrimonios, en las familias, en la economía. Saquemos a Dios, saquemos a Dios. Y sacando a Dios no va a haber verdad. Colosenses, eso es lo que pasaba un poco en Colosas. Ahora fíjense lo que Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 15. Dice entonces, él, hablando de Cristo, porque si leemos los versículos del 10 al 14, por ejemplo dice, vamos al del 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Bien, avanzamos al 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y cuando Pablo recuerda, noten esto, los colosenses estaban sufriendo el bombardeo del gnosticismo. Cuando es atacada esta verdad, Pablo apela a esto. Bien, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Inmediatamente va a decir, en Él, ¿quién es Él?
Es Cristo. Versículo 14 está bien claro. Ahora, ¿quién es Cristo? Fíjense por favor conmigo. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu. Aquí Pablo usa la expresión imagen. La palabra en el griego es la palabra eikon. De ahí viene nuestra palabra ícono. ¿Qué es un ícono? Es una imagen gráfica que tiene todo un concepto. Si pusiéramos el icono de Facebook, todos lo conocen, o el icono de lo que sea, todos lo conocen. Es lo que representa. Si usted ve en su teléfono el icono de calendario, sabe todo lo que implica un calendario. Cristo es el icono de Dios, es la expresión de Dios. Por eso Pablo apela diciendo, en toda esta serie de relativismo alrededor de Colosas, vamos a concentrar a Cristo como el ícono de Dios, como la imagen de Dios. Bien, además va a decir en la segunda parte del versículo, Él es el primogénito, Él tiene el primer lugar. Cuando habla de primogénito no habla de ser el primer ser creado, porque Cristo no fue creado. Es parte de lo que vamos a estudiar en nuestra cristología. Cristo no fue creado. Él se encarnó en un cuerpo, es otra cosa, pero Cristo es eterno. Él no fue creado, que fue otra de las herejías de los primeros siglos. Entonces, en esto, bien, Él es el que ocupa el lugar de prominencia, el lugar primero en la creación. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el soberano. Cuando hablamos del soberano, ¿qué significa? No hay nadie por encima. Eclesiastés dice que sobre el que reina o el que gobierna hay uno, y sobre este uno hay uno superior. Bien, soberano es, no hay nadie por encima de Dios. Y dice Colosenses que todo fue creado para Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo le pertenece al Hijo. Versículo 16, también afirma que Él es creador. Él es creador de todas las cosas. Bien, y ya lo mencionamos esto anteriormente. Fíjense en el versículo 17. Dice, y Él es, este y es muy importante en el versículo 17, porque conecta los temas. Bien, no separa la línea que viene hablando, sino que sigue en una sola línea de pensamiento. Dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Él es eterno. Cristo es eterno porque es Dios. Y fíjense, me encanta, de todos, este es el que más me gusta. Dice, dice, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, desde la majestuosidad del universo, con todas sus leyes, no sé, aquí voy a hablar fuera de mi campo, físicas, químicas, naturales, lo que sea, todo ese funcionamiento macro, hasta la reproducción de una célula micro, todo es sostenido por Él. Nada escapa a su voluntad. Ah, no, es que eso lo hace la gravedad o eso lo hace la primera ley de la termodinámica. Ajá, y estamos de acuerdo, perfecto. Lo que hicimos nosotros fue ponerle nombre. ¿Quién hizo que funcionara la gravedad? Dios. Alguien, no sé quién, no me acuerdo quién, la descubrió y le puso gravedad, pum, 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 listo, todo bien. Y cada ley química, natural, física, biológica, etcétera, que la humanidad ha descubierto y nombrado, bien, no la han inventado estas personas. No ha sido algo que ahí comenzó. Él sostiene todas las cosas por medio de todas estas leyes que Él creó, diseñó y sostiene. Es decir, Dios no creó el mundo y lo dejó a la suerte de lo que pasara. Él es creador y sustentador de todas las cosas. Por esto es soberano, por esto es eterno, etc. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, ya hablamos, Él es la cabeza de la iglesia misional. Bien, ahora, fíjense cómo Pablo termina hablando en versículos 19 y 20. Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Cómo es Cristo como cabeza de la iglesia? Le agradó habitar en Él con toda plenitud, por medio de Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Y aquí señalo esta palabra que tuve que remarcarla: reconciliar. Reconcilió consigo todas las cosas. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Reconciliar todas las cosas haciendo la paz. Ahora, ¿cómo es la iglesia el cuerpo de Cristo? En 19:20, Cristo como cabeza de la iglesia. Aquí le damos vuelta. ¿Cómo es la iglesia el cuerpo de Cristo? En otro tiempo ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado, otra vez reconciliado, en el cuerpo mortal ¿de quién? No hay otro nombre. No hay otro nombre. Si no logramos dimensionar, y probablemente en esos 3 meses vamos a avanzar en este proceso de llegar a dimensionar la grandeza de Cristo y lo indispensable que es para nuestra fe, bien, no podremos avanzar en nuestra fe. Si Cristo resucitado no es el centro y conocerle a Él como Salvador, como Señor de nuestra vida, va a costar mucho que avancemos en nuestra fe. Note esto, esta condición, malas acciones, alejados de Dios, enemigos, en nuestra propia habilidad era imposible ser restaurados. No podemos, por más buenas obras, por más dejar de pecar, no podemos. ¿Qué tuvo que pasar? Presentarlos dice, ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es decir, Dios tuvo que encarnarse para morir, resucitar y darnos vida a nosotros. Pasar de ser enemigos a ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién de aquí pudo hacer algo así? ¿Quién más podría hacer algo así? 3 preguntas puntuales. Número 1. ¿Podemos desarrollar una espiritualidad sin Cristo? No. Una espiritualidad bíblica sin Cristo no se puede desarrollar. No podemos ser cristianos sin Cristo. No podemos ser santos sin el santo. Pregunta número 2. ¿Podemos ser siendo, ¿no? ¿Podemos ser la iglesia organizada sin ser la iglesia orgánica y misional? No podemos seguir simplemente en una estructura. Voy a replantear esa pregunta. ¿Podemos seguir siendo cristianos de domingo? No. Si encontramos a Cristo como el Cristo resucitado, como nuestro Salvador y Señor, no deberíamos tener una concepción de un cristianismo de domingo, sino de una vida misional completa. Tercero, es necesario que estudiemos la cristología. Es necesario que detengamos y abramos la Biblia en un orden específico, decir, este es el Cristo, e ir construyendo con las limitantes que eso implica. A ver, meternos en ese tema en 50 minutos por domingo es una locura, es demencial realmente. No sé cómo vamos a hacer, pero algo hacemos. Pero mientras vamos abriendo la Escritura y vamos viendo el Cristo resucitado, esto necesariamente tiene que impactar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No es natural de un creyente comprender a la persona de Cristo y quedarnos exactamente igual. Si nosotros venimos al Cristo resucitado, vamos aprendiendo, dimensionando quién es, ampliando el concepto, que no lo vamos a hacer en este mundo ni en esta vida, porque Él es eterno e infinito. Pero si comenzamos a entender nosotros quién es Cristo y estudiar la cristología, la doctrina de Cristo, el Cristo preencarnado, el encarnado, el resucitado, el que está por venir, el reino eterno de Cristo, y simplemente lo vemos como un lindo mensaje domingo, hay un serio problema en nosotros. Hay algo que está pasando que no está bien y que tenemos que prestar mucha atención a nuestra mente y corazón, de simplemente pasar como un estudio más, centralizar nuestra fe en el Cristo resucitado.